Ok, el día de hoy vamos a ver la lección número 5 acerca de los distintivos de Calvary Chapel. Ok, lección número 5 de los distintivos de Calvary Chapel. El día de hoy la lección se llama gracia sobre gracia. ¿Sale? Se llama gracia sobre gracia. Entonces, para los que están apuntando, se llama gracia sobre gracia, lección número 5. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo 2, 1. ¿Tienes? 2 de Timoteo 2:1 dice lo siguiente. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra gracia en alguna ocasión? ¿Ha leído la palabra gracia? Ahora la pregunta es: ¿tú sabes qué significa la palabra gracia? Bueno, podemos decir, es un favor inmerecido, pero más allá de su significado, me pudieras decir con un concepto mucho más grande, ¿qué es la gracia? Es decir, ¿qué comprende la gracia? ¿Por qué decimos gracias a Dios por tu gracia? ¿Por qué le decimos solamente por tu gracia? ¿Por qué cantamos a la gracia de Dios? ¿Por qué decimos, Señor, por tu paz, por tu gracia, aquí estamos, Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Entendemos ese concepto de gracia en su totalidad? Es decir, no solamente pensar que es un favor inmerecido, sino también irnos hacia la profundidad del concepto y saber qué es gracia. Bueno, vamos a verlo el día de hoy acerca de ese asunto de la gracia. Le dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritualmente hablando, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo que se esforzara? Porque de alguna u otra manera, el dejar la gracia o el permitir que la gracia nos abandone de alguna manera, o en algún momento, es un hilo muy delgadito. Se puede caer en abandonar la gracia o en perder la gracia de repente, es algo muy delgado. Y mira, la gracia, el concepto de la gracia comprende temas como el perdón, como la salvación, como la regeneración, como el arrepentimiento y el amor de Dios. Más o menos esas cosas son las que encierra el asunto de la gracia, y aún muchas más, pero vamos a hablar de algunas solamente. Hay un autor que se llama Snaith y dice: la gracia, él define la gracia como lo siguiente: es el amor conforme al pacto de Dios. La gracia es el amor conforme al pacto de Dios. Para ti, para mí, por supuesto. ¿Okay? Hay una palabra, la palabra en hebreo para gracia es charis. Y esta palabra en hebreo significa un perdón divino. ¿Okay? Significa un perdón divino. Entonces, la gracia, como la hemos definido muchísimas veces, es un favor que no merecemos. Es decir, mira, aunque no te mereces el perdón, citando a este autor Snaith, aunque no merecemos el perdón, aún así nos perdona Dios. Yo te pregunto, ¿alguno de nosotros crees que merezcamos el perdón acerca de lo que hemos hecho? Solamente tú sabes lo que has hecho en tu vida. Solamente tú sabes los errores que has tenido en tu vida. ¿Tú crees que tú te merezcas el perdón acerca de lo que has hecho en tu vida? Bueno, hay otro autor que se llama Moffat, o que se pida Moffat, y este autor dice: si no hay gracia, entonces no hay evangelio. Si no hay gracia, entonces ¿qué es lo que estamos predicando? Porque el evangelio acompaña a la gracia y la gracia acompaña al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio, estamos hablando del evangelio de Cristo. Mira, para poder entender un poquito más esto, vámonos a buscar el libro de Deuteronomio. Para poder entender la gracia, vamos a buscar el libro de Deuteronomio en su capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11. Y antes de leerlo, déjame decirte de lo que vamos a hablar, o de lo que vamos a leer.
¿Algunos de ustedes saben qué dice Éxodo 20? ¿O de qué trata Éxodo 20? Acerca de los 10 mandamientos, ¿cierto? Ok. Y los 10 mandamientos, pues bueno, podemos ver ahí en Éxodo 20 que es: no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, bla, bla, bla. ¿Ok? Ahora vamos a leer Deuteronomio 27, versículo 11. Y fíjate bien, muchas veces hemos visto los 20 mandamientos, los 10 mandamientos tal cual: no matarás, no robarás, no codiciarás, bla, bla, bla. Pero de alguna manera nos hemos enterado de la contraparte en aquel momento, en ese momento, en el monte Sinaí, en el momento en que Moisés les dijo los mandamientos a todo el pueblo de Israel. La contraparte es la siguiente. Estamos hablando, el contexto de Deuteronomio 27, 28, 29, está hablando acerca de la obediencia y la desobediencia a Dios. Entonces vamos a ver lo siguiente, mira, dice 27, 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Fíjate: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿A qué te suena ese versículo? A idolatría. ¿A qué te suena de Éxodo 20? Al primer mandamiento. ¿Te acuerdas? Éxodo 20 solamente dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni escultura de lo que hay arriba en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso es lo que dice Éxodo 20. Pero hasta ahí se queda Éxodo 20. No está mucho. El asunto es que la contraparte la podemos ver en Deuteronomio. Dice: el que lo haga, ¿será qué? Maldito. Y todo el pueblo tenía que contestar amén. ¿Sabes qué significa amén? Así sea. Lo que dijiste, así sea. Entonces, fíjate, ¿qué fue lo que pasó posteriormente con el pueblo de Israel? En su vida, en sus casas, en todo el reino. ¿Qué fue uno de los pecados más grandes, o el pecado más grande del pueblo de Israel? La idolatría. Y cuando ellos empezaron a tener idolatría en el pueblo, adivina qué fue lo que cayó sobre ellos: maldición. Porque ellos dijeron, sus antepasados dijeron amén, así sea. La contraparte de Éxodo 20 la vemos aquí. Sigo leyendo. Luego dice el 16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. En Éxodo 20 podemos ver el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás las mordillas sobre la tierra. Pero no vemos la contraparte. La contraparte es: aquel que no lo haga será maldecido. Sigo leyendo: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Es decir, en codicia. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Fíjate, no solamente está citando algunos de los mandamientos de Éxodo 20, sino que también dice: y por si se me olvidara, dice: el que no confirmare las palabras de esta ley será maldecido. Es decir, aquel que no hiciere lo que la palabra, lo que la ley decía, entonces se le era maldito en su vida. Por si fuera poco, por si algo se nos escapara, decía: maldito todo el que no hiciere las palabras conforme a esta ley. Ahora déjame decirte que en la ley de Moisés había más de 500 mandamientos, submandamientos, etc. Había muchísimos mandamientos que la gente tenía que seguir. Y de hecho,
ningún hombre sobre la faz de la tierra pudo cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés, excepto uno solo, Jesús. Y Él cumplió la ley por ti, por aquí y para mí. Pero ese es asunto de otra predicación. Entonces, mira, según Deuteronomio, lo que acabamos de leer, somos culpables, somos dignos de juicio, merecedores de castigo delante de Dios. ¿Ok? A ver, pon atención acá. Somos culpables, somos dignos de juicio, somos merecedores de castigo delante de Dios por lo que hemos hecho. Si a lo mejor dices, no, pues yo no me acosté con nadie, yo no hice nada, yo he honrado a mis padres, yo no he hecho imagen de fundición, yo no he hecho nada de eso. Pero dice también, el que no confirma las palabras de la ley, es decir, toda la ley, será maldecido. Es decir, todos nosotros hemos hecho algo humano, somos malos delante de Dios. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Tú y yo, bajo la ley, somos culpables, somos dignos de juicio, merecemos el castigo. ¿Y sabes cuál es el castigo para el pecado, según Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Okay? Pero la segunda parte de ese versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a ver Colosenses 2:8 y dice lo siguiente. ¿Lo tienes? Quiero que lo vayas leyendo conmigo porque es muy importante este pasaje que vamos a leer aquí en Colosenses. Léelo ahí, síguelo con tus ojos. Dice, mirad, y yo les digo a ustedes, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estamos completos en Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, Dios, Cristo, perdonó todos tus pecados y los míos. Y luego dice el 14 me gusta mucho, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pausa. El diablo tenía un acta en tu contra, donde decía muerte, castigo, un castigo eterno en el infierno. Y Cristo arrebató esa acta de decretos en tu contra de las manos del diablo, y la arrebató y la rompió enfrente de él, en sus narices. Mira, diablo, lo que hago con el acta de decretos que es en contra de fulano y tal, porque yo lo compré con mi sangre, entonces es mío, es mía, y no puedes hacer nada en contra de ellos. Cuando dice despojando los principados y potestades, significa a los demonios, a aquellos que nos hacen la vida de cuadritos. Nos despojó y nos dio juntamente vida con Él. Y la segunda parte de esto es, después de que nos da perdón, y después de que nos quita el juicio y el castigo de ser culpables de todo, si alguna vez se nos olvidó algo, así somos malditos también por haberlo hecho. Cristo lo quita, se lo lleva en la cruz, lo clava ahí en la cruz, lo exhibe ahí en la cruz. Y luego la siguiente parte dice, versículo 16, por tanto, dice, ya ustedes ya saben esto, pero por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nuevamente, el crecimiento lo da Dios. Pero lo destacable es lo siguiente: sabemos que Dios nos perdonó, sabemos que nuestros pecados, según la Biblia, son echados al fondo del mar y nunca más Dios se acuerda de tus pecados. Sabemos que nuestros pecados pueden ser limpiados con la sangre de Cristo, lo sabemos, lo creemos, lo decimos. Sabemos que nuestra vida es llevada a la misma presencia de Dios por causa de la sangre de Cristo. Lo sabemos, lo creemos, así lo cantamos, así lo ejecutamos en nuestra vida. Pero de repente hay gente, hay líderes, hay corrientes filosóficas, hay corrientes cristianas que de repente pueden llegar inclusive a malinterpretar, a tergiversar, a malentender o a entender bien y hacerlo a su propio favor ciertas cosas de la Biblia, en donde se empieza a convertir en un legalismo. Y el legalismo es un cáncer que hay en la iglesia cristiana. El ser legalistas es un cáncer que hay y que pudre la vida de muchas personas espiritualmente hablando. Dice, prevalece la gracia. Le dice Pablo a Timoteo, prevalece en la gracia. Ahora, déjame decirte un poquito más acerca de la gracia, teniendo este antecedente. Y ahorita vamos a platicar acerca de esas cosas. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros tiene oportunidad de estar delante de Él. Necesitamos la gracia de Dios todos los días. Somos salvos por la gracia, porque hay perdón, porque hay salvación, porque hay regeneración, hay arrepentimiento. El amor de Dios se muestra a través de la gracia de Dios en nuestras vidas. Experimentamos la gracia, debemos permanecer en la gracia, porque somos salvos por ella, y no meternos en cuestiones de legalismos rigurosos, inflexibles, severos, sin dejar lugar al arrepentimiento. ¿Alguna vez tú has estado o te ha tocado estar o has visitado algún lugar, alguna iglesia que es legalista? Si yo te hablo de legalismo, ¿entiendes qué es ese aspecto del legalismo? Vas a entenderlo un poquito más a continuación. Pero estamos hablando de la gracia. Dentro de la gracia, Dios es bueno contigo y conmigo. Si Dios no fuera un Dios de gracia, nosotros no estuviéramos aquí disfrutando de lo que nos ha regalado Dios. Dios te ha dado algo a ti. Dios te ha regalado algo. Dios te ha provisto de algo. Dios te ha dado bendición a tu vida. Dios te ha llamado, te ha quitado algo que tú querías quitarte, y Dios te lo quitó. Tú no podías. ¿A quién de nosotros Dios nos ha perdonado algo? Algo importante, algo feo. ¿A quién de nosotros nos ha perdonado eso, Dios? Yo creo que todos nosotros aquí tenemos algo que Dios nos ha perdonado. Disfrutamos de lo que Dios nos regala. Disfrutamos de lo que Dios nos trae en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra oración constante en nuestra vida? No solamente el pedir, pero ¿cuál sería nuestra oración en cuanto a que somos malos o a que hacemos cosas malas? ¿No sería algo así como que, Señor, ten misericordia de mí? Señor, ayúdame, porque la riego, ayúdame, porque todavía hago cosas malas, porque todavía sigo pecando. ¿No es esa tu oración y la mía? O alguno de ustedes dice, Señor, júzgame en cuanto a mi pecado. ¿Alguno ha orado eso alguna vez? No les conviene. ¿O sí? ¿Te conviene orar, Señor, júzgame por lo malo que he sido? No, ¿quién no ora así? No, oramos diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, por favor, la regué, por favor, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, ayúdame, Dios, porque la regué, ayúdame porque estoy
sufriendo las consecuencias. Ayúdame, Señor, porque día a día, Padre Santo, estoy rindiendo a esto. Padre, ayúdame, ten misericordia, ten gracia de mí. Sálvame, rescátame. Ninguno de nosotros, creo yo, en su sano juicio diría: Señor, júzgame porque he pecado. Ahora, ¿acaso no es: Señor, ten misericordia de mí? Vamos a buscar Mateo 5:7. Vamos a ver qué dice. No le pierdas el dedo a Colosenses, ¿eh? Vamos a regresar ahí. Mateo 5:7. Mateo 5:7. Y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y luego Mateo 6:15, ¿qué dice? Mateo 6:15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te acuerdas tú que dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De veras perdonas a los que te ofenden? ¿De veras le has perdonado a aquel que te ofendió hace 15, 20, 30 años? ¿Le has perdonado ya? ¿Ya le perdonates? ¿Ya oyites? Perdónalo. Porque si no, entonces Dios, adivina qué. Yo no me lo estoy inventando. Así dice: pues si tú no perdonas a tus ofensores, entonces Dios no te perdona a ti. Aguas, ¿cómo lo hacemos? Mira, tú y yo buscamos misericordia, pero también necesitamos dar misericordia. Tú y yo buscamos que Dios tenga misericordia de nosotros por lo que hicimos, pero muchas veces nosotros no damos misericordia. Hay unos hombres que dicen que los cristianos o el ejército de Cristo es el único ejército que pisotea y mata a sus guerreros que están heridos. Es el único que llega y dice: ayúdame porque estoy herido. ¿Estás herido? Para que te maten más fácil. Ve, conoce a tu creador. Es el único ejército que pisotea y que mata a sus heridos. ¿Sabes que, por ejemplo, hemos visto películas allí en Estados Unidos que de repente los del ejército en Afganistán, en Vietnam, cuando de repente está uno de sus amigos o de su escuadrón herido y arriesgan su propia vida por ir a salvar a su compañero y lo traen, inclusive de que los pueden matar a ellos, porque dicen sus comandantes: déjalo, ya no tiene nada, ya vámonos, te vas a morir, no quiero dos muertos. Y si va él y regresa con su amigo, les dan una medalla en Estados Unidos a los que al valor por haber salvado una vida, se las dan. Pero nosotros, o el ejército o la iglesia de Dios, no lo hacemos. Preferimos mandarlos con su creador rápido a atenderlos. ¿Okay? Mira, no vamos a leer, pero nada más quiero que tengan la referencia. Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 23, nos habla acerca de una deuda que dos hombres tuvieron. ¿Sí te acuerdas de eso? Que a un hombre se le perdonó una deuda muy grande y él no perdonó una deuda muy insignificante. Vamos a hacer la conversión de lo que el primer hombre debía a su señor, a su amo. Y más o menos son alrededor, ¿alguien quiere adivinar? No, el primero, ese es el primero. Son como 16 millones de dólares lo que le debía el primer hombre a su señor, a su amo. Y de repente el amo, yo no sé qué tanto le pidió prestado, si para los útiles, o no sé para qué le pidió prestado, para los uniformes, o para pagar la tendencia, o para no sé para qué le pidió prestado, pero le debió 16 millones de dólares. Y el patrón le dijo: no me los vas a pagar, carnal. Mira, ya mejor hablas, ya vete a tu casa, vete a comer tu pan con tu mujer, adelante, ve y disfruta de tu vida. Yo sé que no me los vas a pagar. Adelante, ya ve. Y se fue a este mismo campante
Y de repente se encontró con su compadre. Le digo, compadre Paco, ¿cómo, compadre? Es que no tengo dinero. ¿Sabes cuánto le debía el compadre a ese? Al primero. $16. Algo así, como ¿cuánto está el dólar? A ver, háganme la conversión. ¿Como 150 pesos? No. 170 pesos, vamos a decir. 170 pesos le debía. Págame mis 170 pesos. Si no, te voy a echar a la cárcel. No tengo, compadre, que mira, que he ido a las solicitudes y a las empresas y no me dan, y ya fui a América y ya me pedí allá y no me dan trabajo, y mira que no tengo ni para comer, nomás tengo 100 pesos y esos 100 pesos son para toda la semana y mi empresa para acá. Le debía muy poquito dinero el segundo hombre. Entonces el amo del primero se enteró de lo que había pasado, que lo había echado en la cárcel. Dice, vas a dar caída, me pagas todos los 170 pesos. Y se enteró el amo y le dijo, yo te perdoné a ti $16 millones. ¿Por qué tú no le perdonas a él $16, 16 pesos, 170 pesos? ¿Por qué no se los perdonas? Ahora tú vas a pagar cada uno del peso de los dólares que me debes con azotes. Y lo entregó a los verdugos. ¿Cuántos azotes no le dieron para pagar $16 millones? Échale la cuenta. Necesitamos perdonar porque tú y yo fuimos perdonados. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? ¿Por qué no has perdonado? ¿Acaso Dios no ha perdonado ese pecado tan grande que tú hiciste? ¿Acaso Dios no te ha puesto en misericordia, ha tenido de ti misericordia? ¿Y por qué no perdonamos a los que nos ofenden? Porque déjame decirte que es una tendencia de no perdonar a los que nos ofenden. Y de ahí nace el legalismo. Habiendo recibido la gracia de Dios, deberíamos manifestar la gracia de Dios a aquellos que han caído, por ejemplo. Gálatas 6:1 dice, mas si alguno se cree espiritual, mira, ve con tu hermano, levántalo, ayúdalo. Pero parece ser que lo entendimos al revés. Si ves que tu hermano está caído y herido, ve y mátalo. Ve y haz escarnio sobre él. Ve y júzgalo a él. Y de repente le decimos a Dios, Señor, júzgalo a él. Para mí te misericordia. Júzgalo a él, dale a él, quebrátalo, dile, arrástralo. Para mí es mi misericordia. Así como ha tenido Dios misericordia de ti, debes tú también tener misericordia de los que te ofenden. Déjame decirte otra cosa de gracia. ¿Alguna vez tú de chiquito, por ejemplo, o tú como mamá o como papá, le dijiste a tus hijos, mira, no te subas a esa barra porque te vas a caer, no te subas al agua porque te vas a caer, no te subas al burro porque te va a tumbar? Y si te tumba y si te caes en el suelo, así chillando, te voy a dar otro yo para que chilles más. ¿Alguna vez te dijeron eso? ¿Alguna vez te lo hicieron? Te dije que no te digas, vamos a subir y ¿alguna vez te hicieron eso? ¿Alguna vez te lo dijeron? ¿Tú lo has dicho alguna vez? Bueno, eso no es gracia. Entonces nuestras mamás no tienen gracia. Es un ejemplo nada más. Dios bendiga a nuestras mamás. No tienen gracia porque se subió, desobedeció, se cayó, pecó, y aún cuando ya están cayendo, chillando y todo mocoso, ¡pah! Eso es lo que te mereces, ese es tu castigo por haberme desobedecido. ¡Pah! ¡Pah! Y con la chancla y con la piedra y con lo primero que encuentras le das al chiquillo. Hay el chiquillo si se vuelve a subir. Pero eso no es gracia. Gracia sería que nuestra mamá, cuando llegáramos, ¡pah! Se nos caemos y ¡no, madre mía! No sé qué, llegara con un helado de nueces y llegar mi hijo, pobrecito, mira que no sé qué, y te diera tu helado y te abrazara y todo lo demás. Bueno, algunas mamás sí hacen eso, ¿verdad? Pero necesitas hacer obedecer a tu hijo. Ya después les voy a traer varitas mágicas de la corrección. Pero necesitamos corregir a nuestros hijos. Las mamás lo hacemos para que los niños se entiendan, ¿ok? No lo hacen para demostrar que no es gracia, nada más para que los niños se entiendan. ¿Y entenderán? Unos no, otros sí, yo no sé. Pero bueno, tú y yo tenemos
de que la ley nos hacía que estuviéramos muertos en nuestros pecados, alejados de Dios, aún así Cristo vino, según Colosenses, y se llevó todo lo que nos separaba de Dios y nos dijo: ven, aquí está, ven delante de Dios. Tú estás limpio con mi sangre, estás cubierto con mi sangre, dice Jesús, y eres acepto delante de Dios. Yo mismo, como ser humano, tengo pecado delante de Dios. Pecado. Y más allá de que la gracia nos diga que, ay, sí, Dios me perdonó y yo estoy aquí, estoy disfrutando de la gracia de Dios, me da vergüenza porque digo, ¿cómo es posible que a veces sigamos haciendo lo mismo y Dios siga siendo fiel a su palabra? Y gracias porque Dios es fiel y siga siendo fiel, y como dice el autor Snape, amor conforme al pacto que tuve contigo. Cuando nos casamos, los que nos hemos casado, decimos usualmente en el altar: voy a amarte en las buenas, en las malas, en las dulces y en las agrias. Y el amor no se quita. Si tú le preguntaras a tu esposo o tu esposa: oye, ¿tú me quieres por todas estas cosas malas? Te va a decir que no, obviamente. Te va a decir que te quiere porque te quiere. Aún si estás feo, si estás gordo, panzón o pelón, te quiere. Porque decidió quererte. Entonces necesitas darle gracias a Dios por aquellos que te aman, así como eres. Un amor incondicional. Decía Luis Miguel, un amor incondicional. Algo que no te pone condiciones para amar. ¿Tú le pones condiciones a alguien para que te ame o tú lo ames? No. Te nace amarlo, te nace estar con él o con ella. ¿Acaso tus hijos, por más mal que se porten, dejan de ser tus hijos? Los dejas de querer. Así como que ya te caíste de ella, ya no eres mi hijo, vete, a ver quién te quiere. ¿Le dices eso? Y ya después dices: te estoy diciendo. Te dije, ¿no? ¿Alguna vez has hecho? Tenemos misericordia y Dios nos ha dado misericordia. Es una hermosa obra de Dios ver lo que el mundo desecha y menosprecia. Es una obra hermosa de Dios ser transformados en vasos de honra. Cuando de repente el hombre o la mujer que están metidos en alcoholismo, en drogadicción, cuando vemos, por ejemplo, o vamos al anexo y vemos gente que está metida en drogadicción, que está metida en un chorro de cosas, que ha destruido su familia, gente que ya no encuentra sentido a su vida. Y ves que de repente Dios los levanta y Dios hace un hijo de ellos. Ves lo hermoso y lo grande que es. Algún día, ¿alguno de ustedes se acuerda, por ejemplo, del pastor Jesús Ochoa que vino el año pasado? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que vino y predicó atrás. Bueno, algún día le voy a pedir que nos cuente su testimonio. Es un testimonio muy duro. Él está. Y como él, habemos muchos también. Todos nosotros, que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha provisto de una salvación y de un perdón. Vamos a buscar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 1. Si estamos entendiendo el asunto de la gracia, o sea, no nos merecemos nada, absolutamente nada de lo que Dios nos ha dado. No te lo mereces por tu linda cara, por tus buenas obras, por lo que has dado, ni por tus diezmos, ni por tus ofrendas, ni porque ayudas al viejito a cruzar la calle, ni porque le das a los indocumentados para su torta. Nada te salva, nada de eso te hace acepto delante de Dios. Ni porque vengas a la iglesia te hace acepto delante de Dios. Es más, con eso para lo único que te hace acepto delante de Dios es la sangre de Cristo, y esa es su gracia. ¿Cuántas veces le hemos regado? ¿Cuántas veces la vas a seguir regando? Y aún así, Dios sigue diciendo: eres mi hijo, yo te quiero, te amo, estoy contigo. Ahora, fíjate bien, Juan 8, vamos a leer, dice: Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos
Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle a Cristo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La ley de Moisés decía: si en alguna ocasión tú encuentras o pruebas o puedes probar que alguien está adulterando, hombre y mujer serán asesinados, muertos, los vas a matar a pedradas, para que el pecado no cunda en el campamento de Israel. Echarás fuera la inmundicia, el pecado de tu campamento, porque yo soy Dios celoso, porque soy un Dios que te dice: no hagas las cosas como las hacen las demás naciones que son circunvecinas a ti. Entonces lo harás de esta manera. ¿Cuánta gente en lo que duró la ley, cuánta gente no fue apedreada y muerta por causa de su adulterio? Montones. No dice la Biblia, pero montones. Porque somos re buenos como seres humanos para poner el dedo a la gente. Somos re buenos para decir: él ha pecado, él pecó sobre ella, y todos. Y los advertimos a todos los demás. Y antes de averiguar, ya los matamos. Y de repente decimos: usted disculpe, no era con usted el asunto, usted disculpe, señor. No dicen: oríete la orilla. Sí, sabes de qué estoy hablando. Bueno, espérate. Decía la ley de Moisés: vas a apedrear al hombre como a la mujer. Dicen los escribas y los fariseos: encontramos a esta mujer en pleno acto de adulterio. Yo me imagino que la mujer llevaba cualquier trapo encima, lo que alcanzó a ponerse se lo llevó, teniendo vergüenza ella de su pecado y de lo que había hecho. Pero la pregunta es: ¿dónde está el cuate? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde lo dejaron? Algunos historiadores dicen que muy probablemente el hombre era amigo de estos cuates, de los escribas y los fariseos, por eso no se lo llevaron. Así como que: tú pélate, vamos a llevar a ver si delante de Jesús: pélate, pero es que pélate, que no digas nada. ¿Por qué no lo llevaron? ¿Por qué no llevaron al hombre? Si la encontraron en pleno acto de adulterio, debieron de encontrar a la mujer y al hombre juntos y lo deben agarrar los dos. ¿O acaso era fuerte así como para...? No era Sansón. Debieron de haberlo agarrado. Entonces Jesús, llegan ahí con Jesús, y lo primero que dicen es: la ley nos dice que hay que matarle, que hay que apedrearle. ¿Tú qué dices? A ver. Y ponen a prueba a Cristo. Y Cristo contesta mediante el Espíritu Santo, y como es Cristo con todo amor: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Entonces empezaron a acordarse: no, pues yo sí la regué aquel día. Y desde el más viejo hasta el más joven se empezaron a salir. Y le dijo Jesús: ya no hay nadie quien te acuse. No, Señor, se fueron todos. Y he aquí el meollo de nuestra gracia. Dice: ni yo te condeno. El que hizo la ley, el que la escribió con su dedo allí en el monte Sinaí, el que se la dio a Moisés, el que dijo: esta es mi ley, yo soy un Dios celoso, porque Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, ¿cierto? Tuvo que haber estado ahí. El que hizo la ley, el creador de la ley, dijo: ni yo te condeno con la ley, vete y no peques más. Esa es gracia. Imagínate la mujer toda avergonzada en medio de la plaza,
semidesnuda, con lo que alcanzó a agarrarse, se cubrió. A ti te da, no sé si alguna vez te ves así desnudo. Yo que te da vergüenza. Espero que te dé vergüenza. Espero, no, sí. Espero que te dé vergüenza. Imagínate a esta mujer encontrada así, le dio vergüenza. Y lo único que pudo hacer Cristo, lo que hizo Cristo fue: te perdono, no hay bronca, ya vete. Solamente no lo hagas más. Juan 8:7 nos dice lo que acá estamos leyendo, que somos libres del pecado, que no somos libres del pecado para poder juzgar a alguien más. Tú tienes pecado en tu vida, no puedes juzgar a alguien más. Así como has recibido misericordia en ti, en tu vida, tienes que dar misericordia también. Luego Juan 8, el versículo 10 y 11 nos habla acerca de la no condenación de Cristo en nuestras vidas. Y déjame contarte algo acerca de esto, de la ley y de la gracia. Imagínate un accidente en la carretera, así, y se ven los coches y la gente y todo lo demás. Imagínate un accidente en la carretera. Llegan dos vehículos de emergencia. Los primeros que llegan son los de la policía. Y llegan así: a ver, ¿por qué es lo primero que dice la policía? Nadie aquí es policía. ¿Qué fue lo primero que dice la policía? ¿Qué es lo primero que dice la policía? ¿Quién tuvo la culpa? A ver, ¿quién es? Y sacan estudios, hay hasta carreras de peritaje para ver quién tuvo la culpa en el accidente, ¿o no? Criminología, a ver, ¿quién tuvo la culpa? A ver, ¿de dónde dispararon? A ver, ¿por qué? A ver, ¿invadió el carril o no lo invadió? A ver, ¿por qué dio tantas vueltas? A ver, y es un merequetengue saber quién tuvo la culpa. Y los policías llegan a ver quién tuvo la culpa. Y primero te agarran y después averiguan quién eres tú. A ver, ¿tienes sangre? ¿No tienes sangre? No, eres sangre del otro. Pues, y te esposan y a ver quién tiene la culpa. Y el primero que se escapa, por ejemplo, en los volteones, es el conductor, porque sobre ellos van. Por eso siempre se escapa. Entonces, llega la policía. ¿Quién tuvo la culpa? A ver, y tú te puedes poner bien, pues vámonos al bote. Y después averiguamos. Y los segundos vehículos de emergencia que llegan es la Cruz Roja. Y la Cruz Roja llega tarde porque pues tiene que andar haciendo otras partes y porque la ambulancia no arrancaba y tuvieron que ponerle batería a la ambulancia, y luego se nos olvidó el alcohol y se nos olvidó la camilla porque la tenemos prestada a los bomberos y vamos a pasar a los bomberos para que nos den la camilla. Les hace falta recursos a la Cruz Roja, por eso piden cada año y que les den y todo lo demás. Pero los policías, ¿en qué llegan? ¿Quién tuvo la culpa? Y llegan con su papel. Y llegan unos carrazos del año. Cuando se pasa el año de ese carro, se los cambian, se los arreglan. Ellos no tienen que ponerle gasolina. Los de la Cruz Roja hacen cooperacha para ponerle gasolina. Y los de la Cruz Roja llegan al accidente y a ellos no les importa quién tuvo la culpa. Ven a la gente sangrando, ven a la gente herida, ven a la gente que le está doliendo algo. Y no le importa si tuvo la culpa o si es el más malo o el más bueno de los que están allí. Lo que les importa es sanar, curar, llevarlos al hospital rápido, porque se van a morir. A ellos no les importa averiguar quién tuvo la culpa. A los de la policía sí. Y tristemente aquí en México, no puedo hablar de otros países, pero aquí tristemente aquí en México se le da más presupuesto a la policía. Ya me acordé del policía. No volteen a ver a nadie. Pero se le da más presupuesto a la policía. ¿Sabes cuánto gana un federal de caminos? Dime, porque no sé. No sé cuánto gana, pero yo imagino que ganan mucho. Ganan mucho. Más poquito. Ganan poquito. Gracias más. ¿Sabes cuánto gana un paramédico, alguien de la Cruz Roja? Nada, no ganan nada, son voluntarios. Y aún así van y te recogen. Y aunque tú no hayas dado ni un peso en toda tu vida a la campaña,
¿Acaso te lo reprochan? Usted no daba ni un peso, entonces ¿acaso te dicen eso? Porque vas en el coche y hasta te escondes. O van los niños de la secundaria que les dejan que vayan con el bote así como que, no, ay, conmigo, no, pues no, es que trae plus de 500 y no. ¿Acaso te dicen eso? Te tienen un récord. Así como que, aleganos a mí, nomás has dado 3 pesos. Como nomás has dado 3 pesos, entonces nomás te voy a poner un curita. No te puedo llevar al hospital porque no has pagado el hospital. No te dicen, ¿sí te lo dicen? ¿Alguna vez alguien le ha llevado la Cruz Roja a alguna ocasión? Sí, pues allá. ¿Te preguntaron? Si donaste, ¿te preguntaron cuán malo eras? ¿Te preguntaron si tuvieron la culpa? No. Me cargaron. Simple y sencillamente te agarraron y trataron de salvarte la vida. Y te se la salvaron, aquí estás. No te preguntan, no te reclaman. Y sabes que hay muchas iglesias que profesan más ser policías que paramédicos. Hay 2 tipos de ministerios: el ministerio de los policías y el ministerio de los paramédicos de la Cruz Roja. Y tú y yo aquí en esta iglesia queremos ser una iglesia como Cruz Roja, como paramédicos y no policía. Yo no puedo juzgarte por algo que tú has hecho, siendo que yo he hecho alguna cosa similar o peor que tú. Lo que tengo que hacer, según Gálatas, es restituirte, sanarte, ayudarte a sanar, ayudarte a que las cosas las veas de una manera diferente. Y déjame decirte que muchos, o casi todos llegamos heridos delante de Dios y traemos una herida. Y lo último que quieres tú cuando llegas herido a la presencia de Dios es que Dios llegue y te diga y te meta el dedo en la llaga y te ponga limón en la llaga. Sí. O que alguien te diga, es que tú lo hiciste, pues es que ya. Hay iglesias que son policías, hay ministerios, hay pastores que les deben de pagar como policías en vez de pastores, porque andan buscando a ver quién tiene la culpa. Y de repente un día se le antoja y a ver levanten la mano todos los que fornicaron esta semana, vénganse para acá para orar por ustedes. Y ustedes y exhiben y dicen, y en cuanto la riegas, a ver, tú la regaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué? ¿Qué no sé qué? En vez de decirte, ok, se ponen como los escribas y los fariseos. Es que quebrantó la ley, es que lo hizo de esta manera, es que apedreala, mátalo, ahórcalo. Pero Cristo lo que dijo fue: ¿alguien te condena? No, yo tampoco te condeno. Ven y no peques más. Esa es la gracia que tú y yo tenemos, que no nos reclaman nada, que podemos llegar delante de la presencia de Dios y decir: aquí estoy, y no nos va a reclamar nada. Juan, en este pasaje, nos dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesús. Ahora, yo quiero ser, y les pido que me ayuden, que nos ayudemos entre nosotros a tener un ministerio, a ser una iglesia, a ser ministro, a ser una iglesia de Cristo, no una iglesia de Moisés o una iglesia de la ley. Porque el día que seamos una iglesia de la ley o ministros de Moisés, así como los escribas y los fariseos, nos van a tundir por todos lados, nosotros los primeros. El ministro de Moisés son muy severos, son legalistas, son inflexibles. Dicen: así deben ser las cosas y así deben ser. No hay ni para acá, no hay ni para allá. Y empiezan a hacer que la vida de la gente empiece a veces hasta a odiar al propio cristianismo por todas las cosas que se ven. La gente empieza a aborrecer ir a la iglesia. ¿Para qué voy si me van a ir a ver nada más lo malo que soy? ¿Para qué voy si el pastor o la esposa del pastor o el líder o el copastor nomás lo único que me dice es: tú la regaste, arrepiéntete, tú la regaste, arrepiéntete, tú la regaste, y hazlo, y no me deja disfrutar de la presencia de Dios? Ahora, aclaro, cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad sobre nuestro pecado. Eso es otra cosa.
Pero estoy hablando acerca de la condenación que muchos líderes y pastores hemos hecho en algunas ocasiones, en cuanto al legalismo, en cuanto a ser rigurosos, en cuanto a ser así tal cual. Y déjame decirte algo, sí, la Biblia es tal cual, no le puedes quitar o poner a la Biblia, es tal cual, pero somos humanos y yo no puedo juzgarte, que te juzgue Dios, yo no puedo juzgarte. Lo que me toca a mí hacer, según Gálatas, es levantarte. Y así como nosotros, va a venir mucha gente más. Si Dios la manda, va a venir gente más. Y a lo mejor tú conoces de esa gente, sabes su vida. Y a lo mejor viene herida, a lo mejor trae broncas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Apuntarle y decirle, como la policía, tú tienes la culpa, tú lo hiciste, tú aquello, tú eso. Necesitamos ser ministros de Cristo y decirle, a ver, vamos, ¿cómo te puedo ayudar? A ver, ¿cuál es tu herida? ¿En qué puedo orar por ti? ¿Te ayudo a sanar? ¿Quieres que te ayude a sanar? Así como la Cruz Roja. Y a veces ni siquiera no le preguntes, ayúdalo a sanar, ayúdalo a curar, ponle bálsamo en sus heridas. ¿Sabes? Hay un riesgo en la gracia. Y el riesgo en la gracia es que a veces hay gente que no entiende la gracia. Hay gente que pisotea la gracia. Hay gente que no se arrepiente de sus pecados. ¿Qué le hubiera pasado a esta mujer si, por ejemplo, hubiera seguido pecando? ¿Le hubiera valido lo que Jesús le dijo? Ven, no peques más, yo no te condeno. Pisoteó la gracia. No se dice más allá de acerca de esta mujer, pero muy supuestamente o muy seguramente dejó de pecar. Le salvó la vida a Cristo. Le iban a matar, muy seguramente dejó de pecar. Ahora tú y yo, ¿qué hacemos con esa gracia? Ese es el punto. ¿Qué hacemos tú y yo con la gracia que Dios nos da? Con el perdón que nos da. Lo pisoteamos. Seguimos hiriendo el corazón de Dios. Seguimos metidos en nuestro propio pecado, en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios errores, diciendo nadie puede, sino solo yo. Regresemos a Colosenses 2. Dos 18 dice: nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? La gracia, la misericordia. Porque de repente hay gente que te dice lo siguiente: afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Aclara Pablo cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De repente hay líderes o pastores que buscan justicia en base a sus propios preceptos. Yo puedo decirles, a partir de la siguiente semana todos los hombres van a traer la barba como yo. Y si no te sale, ya no eres parte de la congregación. Todos los hombres van a tener pelo igual de largo que yo. Si no tienes pelo, ya vas a estar fuera de la congregación. Necesitamos entender que no es en rudimentos de hombres, en leyes de hombres, es en la ley de Dios. Es lo que Dios dice, lo que Dios nos dice que hagamos. Y sobre todo lo que hagamos, le dice Pablo a Timoteo: persevera en la gracia que es en Cristo Jesús, no en la ley. No somos ministros, yo no soy ministro de Moisés en cuanto a la ley, soy ministro de Cristo. Y si Jesús dijo no te condeno, ¿yo por qué te voy a condenar? Te ayudo a salir, te digo por dónde es. Si no entiendes, pues bueno, ya veremos qué más hacemos. Pero mi trabajo es
o nuestro trabajo juntos como iglesia es tratar de sanar heridas. Hay mucha gente que está herida, hay mucha gente que busca alivio, hay mucha gente que busca reposo, hay mucha gente allá, inclusive pastores, les han herido. No podemos herirlos más, sino agarrarlos, abrazarlos y decirles: ven, yo te ayudo, ven, yo oro por ti. Tiene su riesgo la gracia. Hay gente que no la entiende, como te lo dije. Vamos a buscar Judas. Ya casi terminamos. Judas está antes de Apocalipsis. Entonces busca primero Apocalipsis y ya te buscas Judas. No, una página para atrás. Judas. Hay gente que no entiende la gracia y piensa que la gracia es libertad para hacer lo que le guste, le plazque y se le hinche su voluntad. Empieza a tener comodidad y siguen sus perversiones. Hay gente que lo entiende así. Judas, ¿lo tienes? Ok, Judas, versículo 4. Ahí no hay capítulos. Judas, versículo 4. Es el único capítulo, por así decirlo. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y tú puedes decir: yo no soy de esos, yo no niego a Cristo, yo no niego la soberanía de Dios. Bueno, ahorita vas a llevar una sorpresota. ¿Entiendes lo que es libertinaje? ¿Entiendes lo que es malinterpretar la gracia y la libertad? Romanos y Gálatas nos hablan de gracia y de libertad. Pero ¿entiendes lo que es abusar de esa gracia? Sigo leyendo. 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Busca en tu diccionario en tu casa qué es mancillar. ¿Okay? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Yo cuándo he blasfemado? Yo no soy de esos. Bueno, ahorita vas a ver. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ni siquiera Miguel, el arcángel, le dijo a Satanás algo en su contra. Le dijo: que Dios te reprenda, yo no tengo nada que ver aquí. ¿Por qué nosotros tomamos juicio? Va a ser esto. Tú tuviste la culpa. ¿Por qué tomamos juicio sobre los demás? Si ni siquiera Miguel lo hizo. 10. Pero estos, los que rechazan la gracia, los que la toman como libertinaje, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales, no tienen raciocinio. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, muerte, y se han lanzado por lucro en el error de Balaam, buscando ganancias deshonestas y pereciendo contra la dirección de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, como el día de hoy, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, buscan para ellos mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos en todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos. ¿Sabes qué es una persona querellosa? Quejumbrosa, insatisfecha. Ay, ¿por qué prendieron el ventilador?
Ay, ¿por qué lo apagaron? Ay, ¿por qué no pintan aquí? Ay, ¿por qué el pastor no se corta esa barba? Ay, ¿por qué esas sillas tan refrías? Ay, ¿por qué no pintan el piso? Mira, está todo cacarizo. Ay, ¿por qué habla de eso? Ay, ¿por qué no mejor hablamos de otra cosa? Ay, ¿por qué sigue hablando de Génesis después de hablar de Apocalipsis? Ay, ¿por qué está hablando de los distintivos? Podemos hablar de otra cosa más interesante. Ay, son gente querellosa, quejumbrosa. ¿Sabes quién era quejumbroso y querelloso? Los que se murmuraban en contra de Moisés y de Aarón y de la hermana de Moisés y de Aarón. Y sabes que todos quedaron tendiditos en el desierto. Sigo leyendo. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Qué bien se ve usted, hermano. Qué guapo se ve. Pastor, esa barba le queda bien chula. ¿Sí? No te voy a perdonar, hermano. Queriendo sacar provecho. Y puedes decir tú, bueno, a lo mejor sí tengo 2 o 3 cosas, pero blasfemar. No, yo nunca he blasfemado. No he dicho nada en contra de las autoridades superiores, ni de mi pastor, ni de Dios, ni de... Yo nunca he dicho nada. Quiero recordarte algo. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de David y Betsabé? Adulterio, ¿cierto? Y Natán el profeta, déjame terminar, aguántame. Y Natán el profeta fue y le dijo a David: por causa de tu pecado, David, los enemigos de Dios han blasfemado de Dios. Entonces empezaron a decir los enemigos: ah, mira el rey David, ya está todo agüitado, ya adulteró. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está aquel Dios que lo levantaba? ¿Dónde está aquel Dios que le daba fuerza? ¿Dónde está aquel Dios de sus salmitos de David? Y la gente empezaba a blasfemar de Dios. No decía nada de David, blasfemaba en contra de Dios. Y sabes que a veces hacemos blasfemar a la gente por nuestros actos en contra de Dios. Pues no, que muy cristiano. Mira, nomás era que te convenciera para que te pusieras hasta atrás. Nomás era que te dijera más para que le metieras harta enjundia al cigarro. Nomás era para que te enfurecieras y me pegaras, para que te pelearas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que dices tú que te levanta y que te hace brincar los muros y que te hace que agarres el arco de bronce? ¿Dónde está? Hay gente que blasfema por tu culpa y por mi culpa de Dios, y que debiendo estar aquí no está. A lo mejor no blasfemas con tu boca, pero blasfemamos con nuestros hechos. Tengamos cuidado de eso. Tenemos una gracia que no podemos comprar, sí, pero también es una gracia que necesitamos cuidar más que la propia ley. Decía Jesús: oísteis que fue dicho, no matarás, pero ahora os digo que cualquiera que piensa algo en contra de su hermano, ya lo mató. Oísteis que fue dicho en la ley, no adulterarás, pero cualquiera que mira a una mujer con codicia, ya adulteró en su corazón. La ley se quedaba en hacer las cosas físicas, ahora la gracia se queda en hacer las cosas acá dentro espirituales. Es mucha más responsabilidad que la ley. La ley se quedaba allí, ahora la gracia nos hace que tengamos más responsabilidad delante de Dios, y que no se nos ocurra pisotear la sangre de Cristo en ningún momento, porque no quedaremos impunes. Tenemos gracia y disfrutamos de esa gracia, sí, y la seguiremos disfrutando, sí, pero necesitamos tomar en cuenta que la gracia no se convierta en libertinaje. ¿No somos una iglesia legalista? Sí, no la somos. No andamos juzgando a todos tampoco, pero tampoco los que no son juzgados. Arrepiéntate, carnal, rehabilítate, haz las cosas que tengas que hacer. No estás viviendo en tu concupiscencia y en tus pecados nomás porque ya te perdonaron. Juan, último versículo, Juan capítulo 1, versículo 6. No es cierto, no es 1, 6.
Bueno, ahorita eso lo digo. Gracia sobre gracia. 1:16, perdón. ¿Qué dice? Déjame fuerte. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Tú recibiste gracia? ¿A ti te han dado gracia? ¿Dios te ha dado gracia? ¿Dios te ha dado perdón, salvación, restauración, amor? Entonces dala tú también. Y cuando venga alguien por esa puerta y venga herido, ayudémosle a restablecerse, ayudémosle a rehabilitarse. Seamos una muleta para esa persona si no anda caminando bien. Agárrala y ora por ella, ora por él. Ayudemos a esas personas. Mira, yo prefiero, porque dice la palabra, con la vara que mides, así serás medido. Si yo juzgo, me van a juzgar bien duramente a mí. Si yo doy con gracia, espero que tengan gracia de mí. Si yo doy misericordia, espero que Dios tenga misericordia de mí. Pero si juzgo, lo que me puedo esperar es que muy seguramente Dios me juzgará severamente. ¿Fuiste duro? Yo también voy a ser duro contigo, amigo. ¿Diste misericordia? Creo que debes misericordia. Ponte bien.